Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y en esta película, porque el video es súper larguito, te contaré mi viaje completo desde Chile a Cusco y Machu Picchu en Perú, un paquete turístico de vacaciones de invierno. Viajé todo por tierra en un hermoso bus de turismo muy cómodo y en uno de los trenes turísticos peruanos que van a Machu Picchu. Fueron unas vacaciones soñadas, una aventura épica que disfrutaremos de principio a fin. La travesía es de 12 días, aquí veremos 6, 4 días de viaje en bus desde Ovalle hasta Cusco y 2 días haciendo Cusco, Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu. Día lunes 24 de junio de 2024, estoy en el terminal de buses de Ovalle, porque aquí es donde inicia esta aventura épica. Lo mismo para muchos de los viajeros de este tour. Llegó nuestro bus de turismo, este hermoso bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, con chasis y corazón Mercedes-Benz, y yo estaba súper feliz porque Alex Tour tiene 2 buses de 2 pisos, uno amarillo bien bonito, y lo vimos en otro video, y este otro bus con esta pintura que alude a la bandera chilena. Justo tocó este icónico bus para el viaje a Perú y era el bus que yo quería. Spoiler, esto lo grabé el último día que estuvimos en Perú. La memoria es frágil, yo viajé solo, casi siempre viajo solo, pero viví un viaje muy hermoso gracias a la calidez de todas las personas que estamos viendo. En esta aventura de 12 días fuimos una gran familia postiza y vivimos unas vacaciones soñadas. Ustedes están viendo, estábamos felices, contentos, hicimos nuevos amigos, compartimos historias e inquietudes, nos hicimos montones de fotos y nos ayudamos cuando lo necesitamos. Es bonito editar el video y ver todas sus caritas nuevamente. Los llevo en el cucharón, en el corazón y de corazón también espero que el video sirva para que podamos revivir y recordar todo lo hermoso que vivimos en esta aventura, que más personas se atrevan a soñar y cumplir esos sueños que anhelan, por quijotescos o lejanos que a veces parezcan. De verdad, gracias por soñar, muchas gracias por soñar. De vuelta al 24 de junio, cada pasajero tenía un asiento específico reservado. Este bus tiene asientos salón cama, butacas anchas, muy cómodas, un tipo de bus cada vez más habitual en Chile. Viajamos súper bien en Chile. Yo viajé en el asiento 3, que es el asiento panorámico individual. Disfrutaremos juntos las mejores vistas de todo el viaje y ustedes me van a acompañar viendo esas vistas, por eso en plural, nosotros. Tengo un muy buen espacio para estirar las piernas, con reposapiernas. Estos asientos traen botón de reclinación. Tengo que apretarlo y al cargar la espalda puedo reclinar esta maravillosa butaca súper cómoda. Aprovecho de saludarlos, este soy yo. Arriba de mi cabeza tengo luz de lectura y salida de aire acondicionado. Y también arriba hay una conexión de puertos USB para cargar dispositivos como el celular, que funciona y ayuda mucho en estos viajes largos. En el costado tengo posavasos, está la calefacción y de cortesía, para cada pasajero había una almohada cervical. Qué mejor, ¿cierto? Qué mejor. Bienvenidos oficialmente al viaje. Abróchense sus cinturones y tengan listas las papas fritas o lo que sea que quieran comer mientras ven esta película con actores y hechos reales. Sé que el video es súper largo. Gracias por hacer clic, por la sintonía, y sé que disfrutarán todo. Uno de los mejores viajes de toda mi vida. Y he hecho muchos viajes, puedo decirlo con propiedad. Fue un viaje espectacular. Ovalle nos despidió con unas vistas muy lindas. Esta zona ha tenido muchos años de sequía, pero el 2024 fue un año con algunas lluvias benditas y la zona se llenó de vida, de vigor, de verde. Ha sido una de las temporadas más lindas para retratar esta zona. El bus estaba lleno. Ustedes ya vieron a todos los pasajeros. Hubo gente que se quedó con las ganas porque no alcanzó un cupo. En Chile los colegios tienen 2 semanas de vacaciones de invierno. Generalmente es en julio, que es el mes más lluvioso y donde los niños también se enferman más.
Pero justo el 2024 fue en junio, el lunes 24 de junio. Entonces este viaje dura 12 días porque está pensado para usar esas 2 semanas de vacaciones de invierno. Empezamos el lunes y llegamos a Ovalle en el viernes de la semana siguiente. Fue la mejor manera de pasar unas vacaciones de invierno. Por esas bondades de la fecha, es posible hacer este viaje tan largo en bus. De los pasajeros teníamos de todo: adultos mayores, familias completas, familias con niños, abuelos con nietos, papás con los hijos, parejas o matrimonios, pares de amigos, pares de amigas, gente muy valiente. En realidad, más allá de que el viaje sea largo, que lo es un viaje súper largo en distancias, lo más complejo es la altura, la altitud, por el mal de altura, y las complicaciones de salud que conllevan. Este bus pasa por zonas muy altas. Por lo mismo, hay muchos paquetes turísticos para visitar Cusco y Machu Picchu, pero la mayoría viaja en avión. Es primera vez en mi vida que veo un bus haciendo este viaje de turismo y es algo sumamente excepcional, por lo menos desde Chile. Yo soy aficionado por el transporte público y los viajes, eso que comparto acá en YouTube. Me encantan los transportes y las aventuras. Cuando Alex Tour, esta empresa de buses de turismo, publicó sobre este viaje que querían hacer a Cusco y Machu Picchu en bus, fue un relámpago instantáneo. Lo publicaron y en un rato reservé el asiento panorámico del bus. Yo quería vivir esto, tengo que vivir esto, me encantó la idea. Reservé cruzando los dedos para que pudieran reunir a otros pasajeros y llenar el bus, porque en otras ocasiones, en otras empresas, también me pasó que reservé algún viaje años atrás, pero no lograron el mínimo de pasajeros y no hay viaje. Te devuelven la plata, pero no hay viaje. Queda como un sueño. Por eso fue emocionante ver este bus. Mucha gente soñó con hacer este viaje y finalmente llenamos el bus completo. Ese sueño se transformó en una realidad y yo estaba muy feliz de ver el bus lleno de pasajeros y de estar haciendo este viaje que parecía una fantasía. De paisajes, desde los verdes del Valle del Limarí, cerca de Ovalle, la noche nos alcanzó en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y estaremos toda la noche viajando en este desierto. Mostrando el bus, esto es el primer piso del bus, está la puerta de los asientos, al medio está la puerta del baño y a la derecha está la puerta de la tripulación, junto con la escalera de acceso al segundo piso del bus. ¡Hola! Estoy dentro del baño del bus, me ven en el espejo, tenemos lavamanos con una llave que es de agua y también hay jabón, pero está un poco más allá. El baño tiene papel, hay una ventana polarizada, abajo está el inodoro químico que es solo para orinar y el basurero se despliega con el pie. La puerta del baño se traba con un seguro y esto es el botón de descarga del baño. Como el baño del bus es solo para orinar, cada cierto tiempo el bus fue parando en bencineras para que todos fuéramos al baño y compráramos cosas para comer. Aquí compré bebida, pan con queso jamón y unos dulces. El viaje nocturno fue súper tranquilo y descansado, cruzando el desierto, cerca del cruce hacia Sierra Gorda. El bus paró en otra bencinera para cargar combustible, los buses usan diésel, y yo aproveché de hacer fotos del bus con la niebla, la clásica camanchaca, una niebla espesa matutina que todos los días está en el desierto de Atacama. Día martes 25 de junio, segundo día del viaje. El amanecer nos tocó en el desierto, en Pozo Almonte, eso es como a la altura de Iquique, y aquí llevamos 1400 kilómetros desde Ovalle. En distancia es la mitad de toda la ruta de viaje a Cusco. En la mañana tomamos desayuno en el desierto. El desierto es súper largo, creo que lo notan y lo palpan en las imágenes. Yo no tengo espejo para verme, pero sé que me brillan los ojos. Estoy muy agradecido de Dios por cada día de mi vida, por la posibilidad de hacer estas aventuras, de vivir estas maravillas. Y también entiendo el privilegio que es estar haciendo esto, de tener los días libres y los recursos para hacer un viaje así
Igual después les contaré el detalle del precio y el paquete completo, pero bonito, bonito poder hacer estos viajes y bonito también poder compartirlos con ustedes y que ustedes los vivan a través de lo que veo en mi cámara y mis recuerdos. El desierto y esta ruta tiene partes muy lindas, pero de ellas una zona bien especial que me encanta es el conjunto de la cuesta Chiza, la zona de Cuya y la cuesta Camarones o cuesta Chinchorro. Son paisajes impresionantes. Las nubes son de la niebla camanchaca que entra desde el mar hacia los valles y quebradas. El bus tiene que bajar hasta lo profundo de la quebrada. Tenemos que llegar al nivel del mar, bajar desde lo alto hasta el valle y después tenemos que subir de nuevo hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar en una relativamente corta distancia. La Camanchaca y el desierto tiene toda una explicación geográfica, ideal si tienen un mapa a la mano. Los ciclones son las tormentas, los frentes de lluvias o mal tiempo, y frente a las costas de Chile está el anticiclón del Pacífico Sur, que sería la antítesis, lo contrario, un área de calma, estable, sin tormentas y sin lluvias. En los mapas del tiempo aparece con una A en español y una letra H de hike en inglés. El anticiclón tiene influencia en casi toda la costa de Sudamérica. Dependiendo de la época del año, se desplaza hacia el sur en el verano y hacia el norte en el invierno, llevando el clima seco hacia donde va. El mar de Perú y Chile tiene aguas frías, la corriente de Humboldt, que corre desde la Antártida hacia las Islas Galápagos del Ecuador. Entonces, mientras más al norte, las aguas son más cálidas, pero en general son aguas frías igual. En el Caribe o en las zonas tropicales de aguas cálidas, el sol calienta las aguas del mar y eso genera nubes, se evapora el agua y esas nubes forman lluvias que después evolucionan en tormentas y huracanes. Pero aquí no, como las aguas son muy frías, la evaporación de las aguas está limitada y no alcanzan a formar muchas nubes, solamente se forman unas nubes bajas que se llaman estratos. Y por eso el desierto es desierto, nunca llueve, no se forman nubes de lluvia, el anticiclón no permite las lluvias, pero en vez de eso, todas las noches entran estas nubes bajas en forma de niebla al desierto, que es la Camanchaca. Las costas peruanas y chilenas todos los días amanecen nubladas. Comprender estas cosas es bonito, pero verlo en persona y ver todos estos paisajes es mucho más encantador, por supuesto. Después de las tardes despeja, siempre despeja, y como gran hito del viaje ya estamos en Arica, nuestra última parada en Chile antes de cruzar. La ciudad de la eterna primavera, por su clima agradable y estable, con toda la explicación que ya les conté. Siempre es igual. En este viaje de ida solo pasamos por la ciudad, pero en el retorno, que lo veremos en otro video, sí pasamos una parte de la tarde aquí antes de volver a Ovalle. Ya con esto nos queda llegar a la frontera con Perú, que es lo que realmente nos mueve y nos motiva en esta travesía. Chile es muy lindo, lo he mostrado en infinidad de viajes y verán otros montones de viajes más que hago por mi país, pero queremos conocer Perú. Por eso estamos haciendo este viaje y ustedes pincharon en este video, ¿cierto? ¡Vamos a Perú! Vemos la bandera de Perú. Estamos ya en el complejo fronterizo Santa Rosa, cercano a Tacna. Hay diferencia de horas, tenemos que retroceder nuestros relojes en 1 hora. Esos buses hacen la ruta Arica-Tacna, de cruce internacional. Y en los trámites, los autos van por un lado y los buses hacen trámites separados, es otra fila aparte. Santa Rosa en Perú y Chacayuta en Chile son aduanas integradas. En una ventanilla hacemos el trámite de salida de Chile, la PDI, y en otra ventanilla hacemos el trámite de migraciones de Perú para entrar. Nosotros como chilenos podemos cruzar a Perú con carnet de identidad, no necesitamos nada más. Bajamos con todos los equipajes, todo eso pasó por revisión con escáner. El bus también lo revisaron completo, con revisión manual y con escáner en todos sus rincones. Demoramos cerca de 100 minutos aquí en Santa Rosa, hasta que pudimos salir.
Y ahora sí que sí, ya con todos los trámites aprobados, con el bus andando y dejando Santa Rosa, podemos decir bienvenidos a Perú. Estamos en otro país. Toda esta parte del viaje ya es nueva para mí. El tránsito entre Arica y Tacna es permanente. Hay buses a cada rato. También hay un tren. El viaje es corto. La aduana es un poco demorosa, pero es posible cruzar y pasear por el día. Puedes ir desde Arica y estar en Tacna en el día y volver, o viceversa. Tacna es una ciudad bien conocida por los chilenos. Además de ser una ciudad fronteriza, es conocida por el turismo de compras. Hay muchos mercados, productos de buena calidad a precios baratos. Y está la gastronomía peruana, la comida peruana, que es súper reconocida. Aquí a nosotros nos gusta mucho. Y también es más barato que Chile. Así que feliz de venir acá a Perú. El bus nos llevó a un restaurante turístico con música en vivo, la glorieta tacneña. Nos recibieron con pisco sour, típico peruano, entrada de pollo, tomate, lechuga, palta. El plato principal fueron papas fritas caseras con lomo de vacuno asado de la parrilla, otra ensalada. Todo estaba muy rico. Pedí una bebida extra y de postre nos llegó un helado de lúcuma chips con manjar y una galletita. Había otras opciones, pero eso es lo que comí yo. En el restaurante fueron 50 soles más propina. El lugar tenía unos murales, unas pinturas muy lindas en las fachadas. Se notaban hechas con cariño. En pleno centro de Tacna, cerca de Arco Parabólico y la Catedral de Tacna, está el paseo cívico de la ciudad y está nuestro hotel. Llegamos a nuestro hotel, Hotel Emperador. Aquí nos quedamos todos, bajaron todos los equipajes y nos quedamos una noche, porque en la mañana seguimos hacia Cusco. Es una pausa dentro de un viaje tan largo. Mi habitación era la 510, si bien yo viajo solo, esta vez compartí una habitación triple con Luis, otro viajero solitario, y con Michael, uno de los conductores del bus. La habitación es sencilla, tiene ya 3 camas, un escritorio, televisión y un baño privado, y es eso, es un hotel sencillo en el centro. Desconozco cuánto cuesta por noche porque no está en Booking. Aquí estoy cargando las baterías de la cámara. En Chile y Perú usan 220 voltios, lo mismo. Y aunque no es el mismo enchufe, algunos sí son compatibles y puedes usarlos sin problema. En la mañana mi desayuno fue té, jugo, un plato de huevo revuelto con jamón, mantequilla, mermelada de piña y el sagrado pan de cada día. También ofrecían café y otras opciones. Día miércoles 26 de junio, tercer día, temprano y ya desayunados. Teníamos que prepararnos para seguir el viaje. Y a mí que me encanta esto, el bus se veía tan bonito en cada lugar donde íbamos. Y ahora les cuento la ficha con toda la información del bus y también del paquete turístico del viaje. Este bus de 2 pisos es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Mercedes-Benz, manufactura brasileña, inscrito en diciembre de 2013, con 43 asientos salón cama, 31 butacas en el segundo piso y 12 butacas en el primer piso. Yo viajo en el asiento número 3. La pintura actual del bus la hicieron en Transportes Arratia y este bus fue de Keilen Bus. Hacía la ruta Castro Ancud, Puerto Montt, Osorno, Santiago, viaje de 17 a 18 horas por el sur de Chile hasta Santiago, conectando el archipiélago con el continente, incluyendo un cruce en barco, una ruta preciosa, muy linda. Esta es la publicación original de Buses Alex Tour en Facebook. Viaje de 12 días, 7 noches de hotel con desayuno, saliendo desde Pampa Grande, Montepatria y Ovalle, hacia Tacna, Arequipa, Cusco y Machu Picchu. Viaje de fecha única por vacaciones de invierno, no hay otras fechas o salidas. El costo de este viaje fue de 950.000 pesos chilenos, $1.050 a la conversión de ese momento, y aparece la conversión en otras monedas como referencia. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a los queridos suscriptores y a los lectores de mis libros.
Yo soy escritor, editor de libros, hago todos estos videos y todo esto está hecho con mucho cariño. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. 9 de la mañana en Tacna, 10 de la mañana en Chile y comenzamos a movernos rumbo a Arequipa. El paquete tiene 3 noches de hotel en Tacna. En el viaje de vuelta nos quedamos las otras 2 noches y ahí hicimos un tour por los alrededores. Tuvimos tiempo para pasear, conocer los mercados y comprar. Eso también estará en el otro video del viaje de vuelta, porque ahora el foco es llegar a Cusco y Machu Picchu. Les contaba que soy aficionado al transporte público y a los viajes. Hace años atrás tuve la idea de hacer el viaje Santiago-Lima en bus. Había buses bien bonitos. Cuando iba a los terminales de buses a tomar fotos, recuerdo que los miraba con cariño y decía, alguna vez haré ese viaje. Los buses salían llenos, con muchos pasajeros y muchos equipajes, gente que se mudaba de un país a otro o personas que iban a visitar a sus familiares. Hay una gran comunidad peruana en Chile y también, según las propias estadísticas de turistas internacionales del Perú, 1 de cada 5 turistas en Perú es chileno, entre el 20 y el 25%. Y pasó que el 2019 fue ese año. Llegué hasta Buenos Aires en 2019, un viaje súper bonito, y dije, ya, 2020, junto la plata y hago el viaje a Lima. 2020. Llegó la crisis sanitaria, ¡pum! Desaparecieron los buses Santiago-Lima y nunca más volvieron. A día de hoy, 2025, al editar este video, no han vuelto. Estaba Cruz del Sur de Perú, que eran buses preciosos, Andesmar Chile, Tachuapa, que tenía 2 modelos trabajando, y Ormeño cuando estaba viva. Ninguna está haciendo la ruta. Me dolió. Quería hacerla y no pude. Lo puedes hacer combinando buses Santiago a Arica, otro bus Arica a Tacna y otro bus Tacna a Lima, pero no es lo mismo. La idea era hacer las 50 horas de viaje en un solo bus y viajar en la ventana panorámica, conocer Perú a través de la carretera, haciendo esa ruta tan importante. Queda el bus El Rápido, que hace Lima-Buenos Aires. Esa cuestión sí que es interminable. Son como 70 horas. Lo malo es que justo esos buses tienen plotter. Le ponen publicidad en el panorámico y se ve horrible. No sirve para fotos o videos. Lo sé por experiencia. Esa es una de las muchas razones por las que amé este itinerario de viaje, este paquete turístico. Estoy conociendo parte de la ruta panamericana de Perú, el sur de Perú, en el asiento panorámico y viajando sumamente cómodo en este asiento salón cama. Leyendo algunos textos sobre el relieve de Perú, a grandes rasgos el país se divide en 3 zonas, 3 grandes zonas. La costa, que serían las planicies desérticas cercanas al mar, la sierra, que son las zonas montañosas. Dentro de eso están las montañas de la cordillera de los Andes, pero también desde ahí emergen otros cordones montañosos o valles de quebradas que llegan hasta la costa. Básicamente Perú tiene montañas por todos lados. Y la tercera zona es lo que está al oriente de la cordillera de los Andes. Al otro lado, bueno, se acaban las montañas. Y eso es la selva. En el viaje en bus no veremos la selva, pero vaya que sí veremos algo de esa selva cuando lleguemos en tren a Machu Picchu, porque eso es montaña pero alcanza a tener algo de selva. Tiene las dos cosas. De la ruta que estamos haciendo me parece muy bonita. Hay cosas que me sorprenden, como haber visto vacas. Eso me llama mucho la atención, ver vacas en un desierto. Y lo otro es la hermosura de los valles. Cuando encontramos ríos, se ve muy bonito. El desierto costero del Perú tiene distintas caras acá en el sur de este país maravilloso. A lo lejos se ve un tren de carga. Por esta zona nos separamos de la carretera panamericana que sigue hacia Lima y tomamos otro camino atravesando más montañas.
para ir a Arequipa. La Panamericana fue súper relajada, pero este camino para mí fue algo tortuoso. El paisaje es súper lindo, el bus tiene que cruzar unas montañas para ir a Arequipa, pero aparentemente una de las vías normales estaba cortada, tuvimos que tomar un camino de tránsito lento y había muchos conductores imprudentes, muchos casi accidentes por vehículos que adelantaban en curva, adelantamientos en línea continua, y eran muchos autos, camiones, buses, todo tipo de vehículos muy imprudentes. Es un camino de montaña con varias curvas y zigzag, y sobre todo camiones, muchos camiones lentísimos, porque esta ruta también accede a faenas mineras, entre ellas Cerro Verde, que es una de las minas más grandes de cobre de Perú, mina de Tajo Abierto, una mina muy relevante en el país. Con un túnel salimos de esa área montañosa y casi como un milagro, porque así lo parece desde la ventana del bus, entramos en algo totalmente diferente. Bienvenidos a Arequipa, que nos recibe con estas vistas, con un valle muy hermoso lleno de verde, el valle del río Chilí, que nace justamente en las montañas que cruzamos. En Arequipa también vi pasar varios buses bonitos, yo le tengo puesto el ojo también. Arequipa es la segunda ciudad más grande o relevante de Perú en términos económicos y de población, y por lo mismo hay mucha competencia y muchos buses interesantes haciendo esta ruta Lima-Arequipa. Hay hasta buses con asientos premium 180 grados, hacia la capital son 1000 kilómetros de ruta, pero como son zonas montañosas, el viaje demora cerca de 18 horas de viaje. En Arequipa entramos al restaurante Calicanto, que recibe varias delegaciones y tours. En foto vemos un tren antiguo en el puente de fierro. De comida, como entrada tuvimos palta rellena con ensalada, y el plato principal fue pollo a la plancha con papas fritas. Para beber había limonada en jarra. Todo eso salió 35 soles, cerca de $9, y aparecen otras divisas. Aquí viene una de las virtudes de viajar así. Llegó un bus panorámico de turismo para todo el grupo. Aprovechamos la tarde para conocer algo de Arequipa, la ciudad blanca. En Perú a este tipo de buses le dicen mirabús. Varias ciudades tienen estos vehículos para recorrer y conocer. En Tacna también los tienen. El tour nos costó 15 soles, $4, súper barato. Y justo ahí pasó un bus de la empresa Moquegua. Aunque al entrar pareciera que cruzamos las montañas, en realidad con el túnel cruzamos una sola montaña. Arequipa está inmersa en las montañas de los Andes. La ciudad está a entre 2000 y 2800 metros de altitud, según donde estés parado. Y junto a eso, también es una ciudad rodeada por volcanes. Cerca de Arequipa está el volcán Chachani, el volcán Misti y el volcán Pichu Pichu. El que vemos debería ser Misti. En un punto llegamos al puente de fierro, el mismo de la foto del restaurante. El puente era parte de un ferrocarril antiguo que unía Arequipa con Puno. Ahora el puente es peatonal. Y actualmente existe el tren turístico de lujo Belmont Andean Explorer, que permite hacer Arequipa-Puno-Cusco y o Arequipa-Puno, pero vale miles de dólares. Más caro que todo nuestro viaje en bus. En Arequipa también pudimos experimentar la hora punta, ver desde afuera el transporte público de la ciudad, que son principalmente buses pequeños. El área metropolitana tiene cerca de 1,5 millones de personas, sumando la ciudad y otros distritos conurbados. Nos reíamos, sí, porque el tránsito de la ciudad también era una cosa de locos a ratos. Cuando estuve en Lima, también las calles eran caóticas. Llegamos a una de las paradas. Este es el interior de este bus panorámico peruano. En Perú hay varias carroceras de buses pequeñas, de ámbito local, incluso algunas artesanales. Hay una diversidad de modelos y eso también aplica a estos buses turísticos. Este es un bus Inmetas, una carrocera local de Arequipa, y el chasis o plataforma es Ashok Leyland, de la India.
así conocen cómo es por dentro y así es por fuera este hermoso bus panorámico. Este lugar es la plaza de Yanaguara, un lugar bien bonito y tranquilo que tiene una fuente de agua, una parroquia. Desde la iglesia justo vimos salir unas chicas con vestidos de fiesta. Estaban celebrando sus 15 años, la fiesta de 15 años o quinceañera. Fue bonito. Es una celebración importante en varias partes de América Latina. Hay que celebrar la vida. Muchas veces damos tantas cosas por sentadas que se nos olvida celebrar que estamos vivos, así que muy feliz de ver eso. Y de Yanaguara, aquí hay un mirador precioso de la ciudad con las vistas del volcán Misti. Ya de noche, en algunas partes podíamos ver la ciudad desde arriba en el bus, unas vistas muy bonitas. Arequipa me dejó una muy bonita impresión, con ganas de volver a conocer más. Arequipa en sí es un destino turístico potente. Está el cañón del Colca, que es bastante famoso, con los cóndores. Puedes ver cóndores en la cordillera, ver las montañas. Es algo que espero poder visitar alguna vez. Y el bus nos dejó después cerca de la Plaza Mayor de Arequipa, el centro de la ciudad. Y esto me encantó. Yo en los viajes trato de buscar experiencias con el transporte o con la naturaleza. Mi interés, reconozco, no es tanto ver las ciudades o la parte urbana, pero el centro de Arequipa es bellísimo. La arquitectura de todos los edificios que están junto a la plaza es preciosa. Y lo otro que, insisto, que es mi percepción, todo está bien cuidado. Cero rayados o grafitis, todo limpio, mucha seguridad. Realmente hermoso y me dejó una muy bonita impresión. Me hace sentir también que estoy en otro país. Es distinto de lo que se ve en el centro cívico de ciudades chilenas. Así que precioso, muy bonito. Acá en Arequipa también compré Altivital, unas pastillas naturales para el mal de altura. Son pastillas de varias hierbas con muña para prevenir el malestar, el llamado soroche. Esta noche en el papel y en la realidad fue la parte más complicada y dura de todo el viaje, de los 12 días. Desde Arequipa a Cusco no hay muchas opciones de rutas. Todas las rutas posibles atraviesan montañas y tienen grandes alturas. De hecho, una vez que tú sales de Arequipa, en un rato ya estás en los 3000 metros. Como cruzaríamos montañas, yo me preparé con esas pastillas. El mal de altura justamente suele dar sobre los 3000 metros. A algunas personas les afecta un poquito más abajo. Tomé un par de pastillas en Arequipa y cada 8 horas tenía que tomar una pastilla en Cusco. Eso es lo que me dijo la farmacéutica cuando lo compré. Para el frío usé mi parca como frazada y traté de descansar. No le tengo miedo a la altitud, pero sí mucho respeto. Sinceramente mi mentalidad era: no me va a dar, no me va a pasar nada, pero me voy a cuidar. Hace años estuve en el glaciar El Morado, a 3200 metros. Esto es la montaña de los Andes, cerca de Santiago de Chile. Así son nuestras montañas allá. Y también me tocó llegar a 3000 en una cascada enorme de hierba loca, en otra caminata en la montaña, muy bonita. En la madrugada, como a las 2:30 de la hora peruana, el bus empezó a avanzar súper lento porque el camino era malísimo. Estaba con trabajos, con algunos desvíos. Don Alex y Michael, los dos conductores, entre los dos con paciencia fueron moviendo el bus. Con la linterna se iban ayudando mutuamente y las condiciones eran extremas. Según el mapa, esto era cerca de Hacienda Pulpera. Era una cuesta de camino de tierra a 4400 metros de altitud. Afuera la temperatura debió ser bajo cero. Las montañas en la noche tienen muy bajas temperaturas y a pesar de la calefacción en el bus igual se sentía algo de ese frío. La ventana panorámica estaba con escarcha, tuve que limpiarla cada rato y salía hielo a veces, se desprendía el hielo. Todo el camino fue sostenidamente de subida, con zigzag de montaña, entonces gran parte de los pasajeros tenían malestares de altura con distintos grados. El punto más alto donde estuvimos fueron cerca de 4800 metros, bordeando el monte Huizhuilani de 5070, pero prácticamente pasamos gran parte de la noche sobre los 4000 metros.
Como mitigación, la agencia llevó un balón de oxígeno para estos casos. Día jueves 27 de junio, cuarto día de viaje. El amanecer nos recibió en las montañas a 4.300 metros de altitud con hermosas vistas. El temido mal de altura da porque uno respira, pero por la baja presión atmosférica no logra entrar el oxígeno suficiente. Quedas con menos oxígeno en la sangre y eso impacta todo el cuerpo. Eso se llama hipoxemia. A 3.000 metros la saturación de oxígeno en sangre disminuye un 7%, a 4.000 disminuye un 15% y así. Es parte de aventura en todo caso. Todos sabíamos que podíamos experimentar eso y cada cuerpo es distinto y reacciona diferente. En la mañana llegamos a un pueblo que en el mapa aparece como Palpata y también como Héctor Tejada. 3.980 metros de altitud. Paramos para tomar desayuno, también para respirar, descansar un poco después de la noche complicada que vivimos. El pueblo estaba bien tranquilo, se veían unos corderos y vimos como varios niños corrían para entrar al colegio. Desde todas las partes del pueblo llegaban los niños caminando o corriendo para estudiar, llegando justo a la hora. Qué latinoamericano eso, ¿cierto? Como cosa anecdótica, aquí también existen los Chocman, una golosina chilena, pero hay formato o tamaños diferentes del que vemos habitualmente. En estos paisajes hay cosas que me llaman mucho la atención. A mí me voló la cabeza, me sorprendió mucho ver todos estos paisajes. Estamos a grandes alturas, pero las montañas no tienen nieve. Yo ya mostré las fotos de cómo eran las montañas en Santiago. La cota de nieve es súper alta en invierno, sobre los 5.500 metros de altura. El volcán Misti de Arequipa tenía un poquito de nieve solo en la cima y es una montaña súper alta. Acá no vemos nieve en estas montañas, por lo menos en esta época. Justo en el camino vimos un pastor que estaba cruzando con sus vacas, muchas vacas, y eso es otra cosa que me sorprende, la vida. Estamos súper arriba, pero vemos ganado, vemos algunos pueblos pequeños, distantes entre sí, pero hay pueblos, hay gente viviendo en estas zonas. A veces se ven algunas personas con vestimentas típicas, es posible ver cultivos o agricultura en estas zonas, y este es el paisaje de Yapuna, con estos herbazales o matorrales algo amarillentos. Me emociona pensar que es una ruta que no podría conocer de otra manera. Los buses normales de Arequipa a Cusco también viajan de noche, pero llegan a la madrugada a Cusco, entre 5 y 7 de la mañana, por lo que dice en internet. No se ve nada del camino y tampoco sé si viajan por esta misma ruta. Yo creo que el viaje por tierra también ayuda a dimensionar, a comprender lo grandioso que fue el Imperio Inca en su tiempo, que es la civilización que hizo Machu Picchu, y es imposible no pararse a pensar. En nuestro recorrido, desde Ovalle, en mi caso desde Santiago, que es la capital de Chile, desde Ovalle llevamos 4 días de viaje en bus y todos estos territorios que hemos cruzado, con sus diferentes geografías, paisajes y particularidades, fueron parte del Imperio Inca, el Tahuantinsuyo. Todo lo que tú has visto en el video fueron dominios incas. En el norte, los incas llegaron hasta Ecuador y Colombia, y en el lado sur, llegaron un poco más allá de Santiago de Chile. Esto es una foto de Pucará de la compañía en Graneros, cerca de Rancagua, que pude visitar a la universidad hace años con el profesor Héctor Caviedes. Era un imperio gigante en el año 1500, con una gran particularidad. No tenían escritura, aunque sí tenían contabilidad, con los quipus, unas cuerdas con nudos. Tampoco tenían caballos porque no existían, no usaban ruedas y tampoco tenían grandes maquinarias. Sus dominios los ganaron caminando. Nosotros fuimos en bus, pero ellos hacían todos estos recorridos a pie. Y de animales de carga usaban las llamas, los camélidos, pero no eran para montarlas, sino para llevar sacos de maíz, de granos, cosas así. Me parece increíble. Otro diosito del camino es la ciudad de Sicuani, con otra particularidad que a mí también me llama la atención.
¿Se dieron cuenta que en los entornos de esta ciudad hay árboles? Antes de llegar a la ciudad y en lo sucesivo, en lo que iremos viendo, hay árboles. No solo matorrales amarillentos, sino que el paisaje se está transformando. Es una de las ciudades con más vida en este recorrido y todavía seguimos en altura a unos 3.500 metros de altitud. Después de Sicuani, paramos en un restaurante rural para almorzar y descansar un poco. Mi plato fue un caldo de gallina, venía con la pata y todo. Esto costó 18 soles. En parte importante del camino estamos en el valle del río Vilcanota, desde Sicuani hacia adelante. Un río de hermosas aguas, que es el mismo río que va paralelo al tren de Machu Picchu y que sigue su curso por las montañas y selvas para ser un afluente del río Amazonas de Brasil. Épico. Estas aguas llegan a Brasil y desembocan en el Atlántico. Increíble. Aunque son zonas más bajas, en realidad seguimos sobre los 3.000 metros, pero sí que se ve más vegetación, más agricultura, más vida, más pueblos, más seguido. En toda esta zona del sur de Perú, pero también de Bolivia y lo que es el norte de Argentina y norte de Chile, ocurre un fenómeno bien especial. El otoño, invierno y primavera son temporadas secas. Llueve muy poco. Las lluvias y nevadas se concentran en el verano, algo un poco contraintuitivo. Eso se llama invierno altiplánico, invierno andino, invierno boliviano, recibe hartos nombres. La humedad y las nubes que se forman en la selva chocan con las montañas, entran en las montañas y precipitan con lluvias muy fuertes, lluvias orográficas, incluyendo granizos, tormentas eléctricas, agua-nieve y nevadas en las partes más altas de las montañas. Eso modela el paisaje que vemos y riega tanto la Puna como estas partes más bajas de la montaña. Me sorprende que Cusco, pese a la altura, sea una zona tan fértil, con tanta vida agrícola y ganadera. Suena obvio pensando en que es la cuna de una gran civilización, pero a la altura de Santiago, sobre 3.000 metros, no tiene vegetación, pueblos, ni nada. Solo hielo y roca desnuda. Pastores con ganado, eso sí hay, pero no hay mucha vida. Y aquí esto está lleno de vida, mucha vida. El imperio inca tenía una red de caminos, los Capac Ñan, y para comunicar el imperio había mensajeros que recorrían los caminos en sistemas de postas o relevos. Ellos eran los chasquis. Un mensaje podía recorrer cerca de 250 a 300 kilómetros por día. Era muy rápido considerando que todo se hacía a pie, corriendo con sandalias, atravesando obstáculos como el relieve, la altitud y los distintos climas. Toda la red de caminos tenía un centro que era la ciudad de Cusco en esa época. Desde aquí se administraban las 4 regiones del imperio, llamadas suyus. Estábamos entrando entonces en lo que fue el centro de América del Sur y de esta civilización andina. Bienvenidos entonces a la antigua capital del imperio inca, el Tahuantinsuyo. Bienvenidos a Cusco con 3.400 metros de altitud. Mira, ese es el aeropuerto de Cusco. Tiene vuelos desde Lima, Bogotá, La Paz, Arequipa, Puerto Maldonado. Y en algunas épocas del año también Santiago de Chile tiene vuelos directos. Actualmente hay otro aeropuerto en construcción. Y ese es el monumento al Inca Pachacútec, uno de los principales gobernantes del histórico imperio inca. Inició la gran expansión imperial y su consolidación. Lo escucharemos varias veces dentro de lo que sigue. Para nosotros es la parte final del viaje en bus. Nos toca seguir la aventura en otros buses y en el tren para llegar a Machu Picchu. El bus quedó en un estacionamiento de buses que usan varias empresas de buses normales y turísticos, y la agencia de turismo que coordinó el viaje por Perú nos fue a buscar en minivans y camionetas para llevarnos directamente al hotel. A las 4 de la tarde llegamos al hotel. En la noche caminamos por el centro y nos tocó la primera actividad en Cusco. Este es el boleto turístico integral de Cusco. Es un boleto único de 130 soles para nosotros como extranjeros, como 35.000 pesos chilenos. Válido para 16 lugares y durante 10 días consecutivos. Eso estaba incluido en el tour.
ellos hicieron toda esta gestión. Cada uno de nosotros tenía este boleto, no había que perderlo y nos servía para cada atracción, pero ojo, no incluye Machu Picchu. En esa noche nos llevaron al centro Cusco de arte nativo, vimos una presentación preciosa de música andina, de bailes típicos y de la historia de las culturas, de los pueblos, y entre ellos también de las personas que vimos en la ruta y que vivían en la Puna. Fue emocionante y muy hermoso. En Cusco, esa noche nos quedamos en el Hotel San Agustín El Dorado, hotel de 4 estrellas. En Booking me aparece con valores cercanos a $100 por noche. Nos tocó una habitación doble de 2 camas con baño privado. La habitación y las camas eran súper cómodas. Fue el mejor hotel de todo este viaje. Esta vez también compartí habitación con Luis, el otro viajero solitario, a quien le mando un gran saludo. Día viernes 28 de junio, quinto día del viaje y despertamos súper temprano. 5:15 de la mañana, ya estábamos abajo, estaba disponible el desayuno buffet. A las 7 de la mañana salíamos a hacer el trayecto de hoy. El buffet era buenísimo, había muchas opciones de cosas para comer, todo estaba delicioso. Yo, si vuelvo a Cusco, volvería a este hotel a ojos cerrados. Así tanto me gustó. Hoy haremos Cusco, Pisac, Urubamba, Ollantaytambo en bus y tren Ollantaytambo, Machu Picchu Pueblo, también llamado Aguas Calientes. Cusco está a 3.400 metros en la Plaza Mayor y la ciudad no es plana. Tiene muchos cerros, calles con pendientes, zonas altas, tanto en el centro como en la periferia. 3.700 metros de altitud en algunos casos. Estamos en las montañas de los Andes. Emociona ver y conocer la ciudad, una ciudad tan histórica, y es mucho más emocionante considerando todo el largo viaje que hicimos en el bus y lo que hemos podido aprender sobre los dominios incas en Chile y también en Perú. Hicimos una breve parada en el Mirador Taray, mirador del Valle Sagrado de los Incas, que sería una zona muy fértil y el mejor lugar agrícola de Cusco. Los incas apreciaban mucho este valle por esto, y es el lugar donde se produce el mejor maíz de Perú. La vista es espectacular. Este valle se encuentra ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver la presencia de montañas con nieve, un río que viene de sur a norte. Este río tiene el nombre quechua, Huilca Mayo, el río sagrado. Todo este valle, los cultivos que vamos a encontrar es de maíz, 288 variedades de maíz. En todo nuestro viaje rumbo a Machu Picchu estaremos bordeando el río Vilcanota, el río del Valle Sagrado, además de continuar recorriendo estos paisajes de la sierra peruana y o de las montañas de la cordillera de los Andes. Mira, una de las mototaxis. El transporte es tan peculiar acá en Perú, y en Pisac, en las afueras, el tour nos llevó a esta joyería. Perú tiene muchos minerales y piedras preciosas, eso no es misterio para nadie, además de joyas muy bonitas, aunque yo personalmente no sé mucho de joyas, pero sí se veían bonitas. Nos enseñaron algunas cosas, una especie de clase de joyería, y después la gente pudo cotizar y eventualmente comprar joyas. Desde la ciudad actual de Pisac, el bus de turismo, que lo veremos después, tuvo que subir varios zigzags de montañas, estas cuestas, para llegar al parque arqueológico de Pisac, donde estaba la ciudad antigua. El lugar tiene algunos puestos de artesanía. Acá vemos productos inspirados en las llamas, muchas cosas tejidas. Pisac es una de las paradas importantes para apreciar la arquitectura inca. Estamos visitando parte de la antigua ciudad original. Esto está cubierto en el boleto integral. Te marcan que visitaste Pisac. Y en lo paisajístico, Pisac es hermoso porque desde acá ves el Valle Sagrado. Estamos en el sitio de antigua ciudad. Puedes ver los andenes o terrazas y abajo está la ciudad actual. Junto con los andenes, en una parte alta, 3.500 metros, estaba la ciudad antigua y más allá hay un cementerio antiquísimo. Entonces, al diseñar esta ciudad,
Ellos van a buscar el lugar donde van a construir. Recuerden que les decía, eran grandes arquitectos, grandes ingenieros, grandes geólogos, no construían en cualquier lugar. Lo importante de esta ciudad, aparte de la ciudad, tenemos los andenes. Los andenes no solamente eran usados para la agricultura, también eran usados a manera de muros de contención y para la ornamentación. Vamos a ver que en la ciudad de Pisa nos encontramos en diferentes altitudes. Cuando llegamos a la parte baja, estamos hablando de 2.800 metros sobre el nivel del mar, que serían las faldas de la montaña, y luego subimos a los 3.446 y la parte más alta de Pisa es 3.514 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tenemos? Una diferencia de altitudes, y al tener una diferencia de altitudes tenemos también una variación de temperaturas. En las partes bajas se va a sembrar el maíz, en las partes intermedias se va a sembrar los cereales como la quinoa, la kiwicha, la cebada, el trigo, la avena, y en las partes altas la papa. Algo muy importante de la elaboración de un andén es el sistema de trabajo y el drenaje, ¿no? Los canales que van a permitir que cada una de estas terrazas llegue la cantidad de agua necesaria y los nutrientes para que los productos sean de mayor calidad. El tipo de arquitectura que tenemos en estas construcciones es la arquitectura pirca, piedra, barro y piedra, propio de las culturas pre-incas, porque nosotros cuando estemos en Ollantaytambo vamos a ver que la arquitectura va a cambiar totalmente. Bloques de piedra grandes, estamos hablando bloques de 3, 5, 10, 20 toneladas. En Sacsayhuamán se han encontrado bloques de 120 toneladas. Este bus de turismo es de una manufactura peruana bien especial, bien adaptada a Cusco. Es un modelo Apple Bus con chasis Hino, motores y plataformas japonesas. Lo especial es la parte de arriba. Hay puertos USB, aire acondicionado, luz de lectura y un dispensador de oxígeno. Saben que los turistas pueden sufrir mal de altura, así que el bus trae oxígeno por si lo necesitas. Por detrás, este bus tiene un aire a Marco Polo G7, ¿cierto? En Urubamba, una ciudad intermedia, entramos en un restaurante, Los Tres Mosqueteros del Valle, que es un restaurante buffet. Aquí la comida estaba incluida en el costo de todo el tour, era parte del paquete, pero sí teníamos que pagar las bebidas. Yo traté de comer de todo un poco, principalmente con fideos, ensaladas y arroz para reponer energías. Mientras pasamos Urubamba, les cuento algunas cosas interesantes. Los incas construían ciudades con formas de animales. Pensaban en formas de animales, figuras de animales y sus significados místicos. Cusco tenía una forma de puma, Pisac tenía una forma de perdiz, un ave, y por otra parte, además de la planificación urbana de las ciudades, tenían grandes sistemas hidráulicos con canales, acueductos, las terrazas agrícolas, tanto para regar como para desviar aguas, cultivar en tierras complicadas, mitigar desastres como los huaicos y o aluviones, e incluso algunas represas para almacenar aguas para sequías o en zonas áridas. Tenían un manejo ejemplar del agua como recurso y podían enviarla de un lugar a otro, usando el relieve a su favor. El bus nos dejó hasta acá en Ollantaytambo, un lugar encantador. El boleto integral turístico de Cusco también incluye la visita del lugar que visitaremos ahora. Nos marcaron la visita en el boleto. Esto es el Parque Arqueológico de Ollantaytambo, 2.886 metros sobre el nivel del mar oficialmente. El Parque Arqueológico de Ollantaytambo es espectacular, imperdible, impresionante. Los tambos son lugares de descanso, los caminos incas. Entonces esta ciudad era un lugar de descanso y alojamiento, pero también servía como punto de control del Valle Sagrado y como centro ceremonial. Son cerca de 250 escalones altos, es más exigente que Machu Picchu. La mayoría de nosotros subió y en la cima estaba el Templo del Sol, de Inti, el principal dios de los incas, aunque tenían varios. Por esta zona estaba originalmente el templo. Esculpido en la roca.
En la montaña de frente tenían depósitos de alimentos, las colcas, unos agujeros y estructuras donde el frío conservaba los granos. Los graneros servían para malas cosechas y redistribuir los alimentos en el imperio. Esta arquitectura monumental o grande es de la época de Pachacútec, el que empezó la expansión de los incas, transformándolos en imperio. De verdad estar aquí es impresionante. La vista desde acá arriba es preciosa. Corre viento, sí, pero es bellísimo. Una virtud de Ollantaytambo es que está muy bien conservado y es un gran ejemplo de la grandeza de los incas. Nota aparte, en las terrazas justo vimos alpacas, animales típicos de Apuna y también de estas montañas. Después de visitar el parque arqueológico, nos fuimos caminando hacia la estación de tren. Son cerca de 3 kilómetros. En eso teníamos que estar en la estación a una cierta hora. Tuvimos que caminar un poco rápido para llegar. Dentro de lo que podíamos caminar. Esto es mi ticket de tren. Mi tren se llama Peru Rail Expedition. Hora de salida 15:37. Ollantaytambo, Machu Picchu. Y ese es justamente el tren de que estábamos hablando en el boleto. Son 2 locomotoras diésel con 6 vagones de pasajeros. En ese momento el tren venía llegando desde Machu Picchu. Teníamos que esperar el desembarque de todas esas personas y después obviamente nos tocaba abordar a nosotros. Como amante del transporte, este viaje en tren era una de las cosas que más me llamaba la atención, algo de lo que más esperaba. ¿Cómo sería viajar en este tren y llegar a Machu Picchu? Increíble. Cada coche tenía una letra y yo tenía que buscar la letra E del coche que me correspondía. El tren Peru Rail Expedition es uno de los servicios económicos, pero con vagones entre comillas panorámicos. Tenemos muchas ventanas. Como el viaje de nosotros era con agencia, yo no tuve que reservar nada. Cada uno quedó en el asiento que quedó. Afortunadamente yo quedé en una ventana del mejor lado. Le agradezco mucho a Dios por eso. El viaje fue muy disfrutable gracias a eso. Una de las bondades del tren, independientemente del tren que elijas, porque hay unos servicios caros y otros más económicos, es que el trayecto sigue el curso del río Vilcanota, río Urubamba o río Vilcamayu, el río sagrado. El nombre depende del lugar. Yo estoy sentado en el lado izquierdo del sentido de marcha, en un asiento que mira de espalda, pero igual tengo la ventana y puedo disfrutar de estas vistas. ¿Y qué puedo decir? Yo creo que si todo el viaje ha sido hermoso, ustedes han visto el viaje completo, ha sido muy lindo, este viaje en tren debe ser uno de los trayectos más lindos que he podido ver en toda mi vida. Imagínate, estamos en un tren bordeando un río precioso, en medio de la cordillera de los Andes, porque esto es cordillera, la sierra peruana, estos son los Andes, las vistas del valle, de las montañas circundantes, del río, todo es una belleza, una hermosura. Fui muy afortunado de quedar en este lado, con estas vistas. Mis ojos brillaban, yo grabé todo, le tomé fotos a todo, lo disfruté muchísimo, mucho, mucho, mucho. Es que es muy bonito, muy bonito. El tren también tiene detalles muy bonitos. Hay ventanas en el techo para no perder los detalles. Desde mi asiento pude ver 2 majestuosas montañas nevadas. No sé cuáles serán, pero vaya que es lindo ver nieve, ver estas montañas desde mi asiento sin moverme de acá. La única vez en el viaje que vi una montaña con nieve. El tren tiene detalles de tren turístico, con esas ventanas, pero también con las decoraciones, con el servicio a bordo. Aunque en el caso de nosotros era un vaso de agua,
pero se nota hecho con cariño. En trenes más lujosos te sirven otro tipo de comidas. Atrás mío tenía unas ilustraciones. Estoy en el último asiento de este vagón, feliz con sangre de nariz. Me pasé todos estos días de Cusco y Machu Picchu con sangre de nariz. Pero yo voy a disfrutar igual, aunque esté sangrando. En la vida hay que tener la actitud de disfrutar, de pasarlo bien. La vida es muy corta para amargarse. Entre tener síntomas de mal de altura y tener sangre de nariz, me parece que esto es mucho más fácil y llevadero. Y por lo mismo hasta lo agradezco. Y aparte tengo mucho algodón. Ahí están los equipajes. Se pueden llevar solo bolsos de mano de hasta 8 kilos. Nosotros dejamos las maletas en Cusco. Viajamos solo con mochilas. Y esto es el baño del vagón. Tenemos espejo, hay jabón, lavamanos, tenemos basurero, el trono, el inodoro, una ventana con algo de visibilidad y tenemos dispensadores de papel higiénico. Una escena súper bonita fue el cruzamiento con otro de los trenes Peru Rail, estos trenes de color azul. Ya veremos los otros trenes cuando estemos allá en el pueblo. Como historia, el tren llegó a Cusco en 1906, a Machu Picchu en 1929 y la vía siguió expandiéndose. Como latinoamericano es una alegría ver estos trabajos y legados que perduran en servicio hasta hoy, con estos servicios turísticos y con el servicio local de residentes. Como turista, en mi impresión, Perú en esto me parece muy admirable. Justo hay un letrero de una caminata. Machu Picchu como destino. Yo tenía la imagen de que había que caminar demasiado. En parte eso también me tiraba un poco hacia atrás. Pero parte de esa imagen mental viene por el hecho de que existen muchas formas de llegar caminando a Machu Picchu. Nosotros lo hicimos de la forma más sencilla, porque usamos este tren directo al pueblo, después otro bus que sube la montaña y solamente caminaremos arriba, en el santuario para recorrerlo. Pero mucha gente que viene no toma este tren, o lo toma parcialmente, y llega a Machu Picchu caminando, sumando kilómetros de caminata y de esfuerzo. Hay muchas opciones y rutas de caminatas, algunas duran 3 o 4 horas, como la caminata de la hidroeléctrica, que es la opción más barata para llegar, y otras caminatas duran 5 días, 6 días, algunas incluso tienen estos caminos incas antiguos. En parte, eso también me tranquilizaba de viajar en un tour. Cuando vienes por primera vez, me parece que Machu Picchu tiene demasiada información, demasiadas cosas que entender y yo lo encontré enredado. Hay que estudiarlo muy bien si vienes por cuenta propia. En tour para mí fue mucho más relajado porque no tenía que gestionar nada, solamente disfrutar. En el paisaje hay algo que es importante que consideren ahora que estamos mirando todo esto. Iniciamos a cerca de 2.880 metros de altitud, que es la altitud de Ollantaytambo, y no sé si notan que la vegetación va cambiando. Nosotros estamos moviéndonos en dirección a la selva. La zona de aguas calientes se denomina ceja de selva, que es la zona de transición entre la sierra peruana, con la puna y todo eso que vimos antes, y la selva amazónica. Esta zona de en medio, de transición, mezcla la montaña y la selva en el mismo lugar. Esta zona de ceja de selva es más lluviosa, más verde, más húmeda, aunque no alcanzas a vivir transpirado como en las otras zonas totalmente húmedas o totalmente de selva. Aquí puede llover todo el año, pero la temporada alta de Machu Picchu coincide con la época de menos lluvias, desde abril a septiembre. Obviamente, al contrario, entre octubre y marzo son los meses más lluviosos. En lo personal,
Insisto en que este viaje en tren es una de las cosas más lindas que he visto en mi vida. Obviamente uno va por Machu Picchu, por el santuario histórico, por la ciudadela inca, pero este viaje en sí mismo ya vale totalmente la pena. El paisaje y todas estas maravillas son una caricia para mis sentidos. De verdad, qué alegría hacer esto. Sacando cuentas, este viaje en tren demoró cerca de 1 hora y media para llegar a Machu Picchu pueblo. Finalmente llegamos en horario, con luz de día, a la estación Machu Picchu del pueblo Aguascalientes. Si bien hay varios servicios, algunos desde Cusco, la mayoría de los trenes y horarios solamente hace este tramo Ollantaytambo, Machu Picchu pueblo y o Aguascalientes. Al bajar se nota el interior del tren con la disposición de asientos, mesas de 4 pasajeros en este tren Peru Rail Expedition. Hay dos empresas de trenes, Inca Rail y Peru Rail, con versiones económicas y de lujo. Cotizando, el precio del viaje de ida cuesta entre 55 y 600 dólares según sea el tren. Y nuestro tren Peru Rail Expedition cuesta 60 a 76 dólares en un sentido, solo ida. Ya saliendo del tren, todos teníamos que juntarnos porque veníamos en vagones diferentes, en el mismo tren, pero repartidos en distintos vagones. Tuvimos que ubicarnos para estar juntos y fuimos juntos al hotel, que el hotel lo voy a mostrar después. Aguascalientes o Machu Picchu pueblo también es precioso, pero ya veremos mejor en el día siguiente. Dentro del viaje, uno de los atractivos era la posibilidad de visitar aguas termales, que están aquí en Aguascalientes. Por eso el pueblo se llama así, Aguascalientes, muy original. Te lo dice el nombre. Para llegar, nuestro hotel estaba en la parte baja del pueblo y las termas están en la parte alta del pueblo. Tuvimos que caminar y atravesar todo este pueblo, subir hasta el final. Es una caminata bonita, pero también algo cansadora. Tiene pendiente, aunque vale la pena. El pueblo en sí mismo es muy bonito. Las termas cuestan entre 5 y 20 soles. 20 soles para extranjeros como nosotros, 5 dólares. Este ticket estaba dentro del paquete turístico, estaba incluido, no tuvimos que pagar extra. Son varias pozas de aguas termales con temperaturas entre 34 y cerca de 40 grados Celsius. Son termas rústicas, pero vaya que es agradable bañarse en aguas calientes después de un viaje tan largo. Muy relajante, estuvo bueno y en grupo siempre el deseo, buena onda, chistes. Nuestro hotel en Aguascalientes fue el Hotel Santuario Machu Picchu, que está en la parte baja del pueblo, casi donde termina. Es un hotel súper bonito, también por internet la noche costaría cerca de 100 dólares. Y nos dieron habitación doble de 2 camas con baño privado, también con Luis como compañero. Fue un muy buen compañero de aventuras. La cama era cómoda, pero yo dormí súper poquito porque tuvimos que despertar temprano otra vez. Día sábado 29 de junio, sexto día del viaje completo, y estábamos desayunando a las 5 de la mañana. Yo comí todo esto que están viendo, ese fue mi súper desayuno. Frutas, panes, queques, jugo, té, de todo, de todo. Junto a los guías de turismo locales, salimos a las 6 de la mañana desde el hotel. En Perú amanece temprano, ya había algo de luz diurna a esa hora, y el pueblo de Aguascalientes en sí es súper bonito. El paisaje que le rodea con las montañas, con la selva, con el río que lo cruza es encantador, es demasiado bonito, parece de película, pero es un pueblo real. Yo estaba feliz. Y aquí había que hacer la fila para tomar el minibús. Las micros que te llevan al santuario, a la punta del cerro literalmente. Toda esa gente madrugó y está haciendo la fila antes que nosotros. Teníamos que buscar el final de la fila. 6:45, estamos ya arriba del bus. Nos tocó un bus Volare con chasis Mercedes-Benz,
el bus 16. El que sabe que los buses volares son súper saltarines, son muy livianitos. Todo el transporte del santuario está centralizado en estos buses, no llegan autos y la otra opción es caminar, subir por los senderos hasta arriba, que hay mucha gente que lo hace. Ojo, el bus no es necesariamente obligatorio. El viaje en micro es bonito, aunque también adrenalínico, porque corren en estos zigzags, el bus salta por todos lados, no es un pavimento liso y las vistas son impresionantes. Aguascalientes está a 2040 metros de altitud, está abajo, y Machu Picchu está a cerca de 2400 metros. En un ratito quedamos al mismo nivel de las nubes y es emocionante, es precioso. 7:05 de la mañana y llegamos, un viaje de 20 minutos en ese bus Volare que están viendo. Era bonito el bus. En la entrada, la vista de las nubes y la montaña era una postal imperdible. Y abajo había una fila importante para entrar, aun cuando es bien temprano todavía. Entramos. Bienvenidos entonces a Machu Picchu, el santuario histórico de Machu Picchu, nuestro motivo de viaje. Al venir, la primera aprehensión o traba que uno piensa es que son muchas escaleras, que debe ser muy agotador, muy exigente. Esta primera parte tiene algo de subida, pero es una parte corta. Hay descansos y los grupos avanzan lentos. El grupo de nuestro bus tiene adultos mayores y niños, gente con buenas y malas condiciones físicas, y pudimos hacer los circuitos. Ya estando arriba, todo es más fácil y estas vistas hermosas también motivan. Hicimos tanto para llegar aquí y finalmente lo estamos viviendo. Sinceramente, yo creo que aunque la cámara toma fotos bonitas y graba muy bonito, en persona esto es muchísimo más lindo y lo sientes hasta por los poros. Es una belleza que sobrecoge. Esa mañana tocó con nubes, la ciudadela, la postal típica estaba tapada por las nubes y tuvimos que esperar a que despejara, que las nubes se movieran. Eso sí, el viento las mueve con mucha velocidad. Uno puede ver el movimiento de las nubes. Esto no está acelerado, sino que es como estaba en ese momento, algo muy fascinante para mí. Justamente estas zonas son las terrazas donde tomas la foto típica o habitual de Machu Picchu. Ya cuando despejó, en esta terraza nos hicimos fotos grupales y cada uno tuvo su oportunidad para hacer sus fotos. Hola. Hola Chile. Esta es una de mis fotos. También está la foto grupal. Lo bonito es que tuvimos un buen tiempo para las fotos, estos invaluables recuerdos. Y estar aquí con esta postal legendaria de Machu Picchu es francamente increíble. Desde la zona de las terrazas, nosotros seguimos el circuito bajando unas escaleras porque vamos a la ciudadela, la parte urbana antigua de Machu Picchu. Desde aquí también hay unas vistas súper bonitas. Algo positivo de nuestra experiencia es que aunque hay un tiempo límite de permanencia, son cerca de 3 horas desde que entras, los guías nos llevaban a paso lento, muy relajado, con buenas explicaciones. O sea, además de bonito, nos dieron el tiempo para disfrutar estar aquí y no estar corriendo o apurados. Y eso yo lo agradezco en el alma, porque para muchos es la primera y única vez en la vida que van a estar aquí y todos pudimos disfrutar mucho. Entramos en Machu Picchu antiguo y nótese que las paredes son de rocas, pero no usan pegamentos o cementos.
Son construcciones que se sostienen por su propio peso, van encajando las rocas como un rompecabezas y también son construcciones antisísmicas. Los incas tenían una forma de construir con sistemas de amortiguación, con una ingeniería especial. Las cosas no se caen con los terremotos y eran unos genios que hacían esto sin maquinaria pesada. Increíble y misterioso a la vez. Vamos a buscar si hay una ventana para poder mostrarles la vista. Esta no. Y esta sí. ¡Oh! Ahí abajo está el río Vilcanota, el mismo del tren, el río de Valle Sagrado. Estamos súper arriba. Y donde se ve la tierra, eso es la plaza de los templos. Nosotros tenemos que seguir bajando escaleras. Eso hace liviano el circuito. Hasta que lleguemos al final, lo que nos queda solamente es ir bajando. Yo creo que varias personas han o hemos soñado con visitar este legendario lugar. Machu Picchu ya era conocida por los lugareños, aunque estuvo abandonada por muchos años, cubierta con plantas. La selva se apoderó de las edificaciones. Esto justamente era uno de los templos antiguos, el templo principal y el edificio más importante. Y en la parte alta estaba la Intihuatana, lugar de observación astronómica y de ritos religiosos. Lo que vemos ahora es la gran plaza principal de la ciudad de Machu Picchu. Los incas tenían que caminar también, recrearse, moverse, hacer cosas en comunidad. Esto es la roca sagrada y junto con la roca hay unas construcciones con techo que servían para otras ceremonias religiosas. La ciudad tenía varios tipos de templos. El circuito transcurre recorriendo distintos tipos de construcciones y barrios de esta ciudad. El descubrimiento científico fue de Hiram Bingham en 1911, académico de Yale de Estados Unidos, que lo comunicó al mundo, lo estudió e hizo famoso este lugar, una ciudad perdida de los incas, muy apartado y escondido de todo, y localmente el descubrimiento se atribuye a agricultores peruanos. En 1902, Agustín Lizárraga, Gabino Sánchez, Justo Ochoa y Enrique Palma, ellos buscaban tierras fértiles para nuevos cultivos y llegaron a la ciudadela. El camino continúa usando las terrazas de cultivo, los andenes incas, y justo nos tocó ver llamas, estos simpáticos camélidos de los Andes, llamas que pastan súper tranquilas, incluso con las personas que circulan cerca de ellas. ¡Mira! Esta llama está súper cerca de nosotros. No le importa nada. ¿Ah? Eso, pégate un poquito nada más, no te va a hacer nada. Pégate, hijito, pégate, no te voy a patear. Ahí hay otra llama más, ¿no? Sí, hay varias. Es una bonita forma de cerrar esta caminata legendaria, viendo Machu Picchu junto con las famosas llamas. Ya después de esto hemos cumplido el tiempo y toca la salida. No hemos terminado. En total, mi celular marcó 6.806 pasos, cerca de 5 kilómetros. No fue tanto, honestamente pensé que sería peor o más exigente, no quedé cansado, todo fue un ritmo lento y sencillo, ustedes lo vieron. Antes de entrar al parque hay un área con baños, custodia de equipajes, venden poncho para lluvias y distintos artículos por si los necesitas. Y a nosotros ya nos toca esperar el bus de vuelta. Por mientras te comparto algo que nos contó el guía. ¿Por qué los incas construyeron aquí? ¿Cuál fue el factor determinante? Es en el medio de esta montaña, que se llama Machu Picchu, hay un manantial de agua. Agua es muy importante para las civilizaciones antiguas. Y ellos llevaron un acueducto a la zona urbana. Dos, fíjense todas las piedras. Todas esas piedras estuvo aquí. Quiere decir que había abundancia de material de construcción. De acuerdo al carbono 14, la construcción de Machu Picchu inicia en 1450 por el Inca Pachacuti. Nunca fue terminado. Machu Picchu
fue un centro administrativo, político, religioso, económico, social, para ampliar la frontera agrícola. En su ciudad, amigos, cuando falta algún producto elemental o básico, ¿qué hace el gobierno? Importa, pero en el tiempo de los incas no se hace eso. Se guardan en las colcas. Y a veces no había una buena producción porque afectaba el fenómeno del niño en aquel tiempo también. Y por consiguiente los incas tienen que subvencionar más producción en zonas ya acceso a la selva. Machu Picchu fue abandonado por los últimos incas en 1536. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay comida. ¿Por qué no hay comida en Machu Picchu? Porque en Cusco, amigos, entre los incas y los españoles están en plena guerra. Y en el tiempo de los incas se trae la comida por este camino. Este es el camino inca original, ¿no? ¿Y traían en qué? En llamas. Para volver, nos tocó un Marco Polo Senior con chasis Mercedes-Benz, el minibús 22. Ese bus justamente es un Senior. Ahora está más despejado y podemos apreciar mejor algunos paisajes que antes los vimos llenos de nubes. Quedé súper feliz con Machu Picchu, con todo lo que pudimos conocer y todo lo que ha sido esta aventura de viajar desde Chile en bus y también en el tren, viendo todas estas maravillas. Yo espero que este relato y estas grabaciones le hagan justicia a todo lo bonito que vivimos. Fueron unas vacaciones soñadas, espectaculares. Por mientras te cuento sobre los boletos y las tarifas. Esto es el boleto de bus, $24 sumando ida y vuelta para nosotros como extranjeros. Y los tickets del santuario de Machu Picchu cuestan 152 soles como extranjeros, unos $40, y 64 soles o cerca de $17 para personas de Perú, junto con algunos países vecinos. La agencia de turismo que vio nuestro viaje en Perú nos compró y gestionó todo. Nosotros no tuvimos que hacer nada, llegaron con los boletos, nos dieron todo. Si lo haces por cuenta propia, los boletos del santuario de Machu Picchu se compran en un sitio web especial del Ministerio de Cultura de Perú. Ideal que compres anticipado porque son cupos limitados. Esto es el monumento Inca Cóndor Puma, en Global Inca, y dos animales muy importantes en los Andes y también en América del Sur. Al lado hay restaurantes. Después del santuario, cada uno quedó libre hasta encontrarnos en la estación del tren. Yo me vine a almorzar en un restaurante que tiene vista y cruza del tren. Privilegié la vista y realmente Machu Picchu Pueblo me pareció hermoso. No me quería ir. Esto es mi plato, lomo saltado, un clásico de la cocina peruana. Salió 50 soles más propina y la idea resultó, porque justo pasó uno de los trenes mientras estaba almorzando. Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo es chiquito, es fácil recorrer esto a pie. Algo que me encantó es el río que le cruza, el río Aguascalientes, que nace en las montañas de la selva y que entrega sus aguas al río Sagrado. En el pueblo escuchas siempre el río y es relajante, es bonito escuchar el agua. Además de que el pueblo está en las montañas y la selva, es un rincón súper apartado y tiene estos puentes para cruzar y ver el río. ¡Qué bonito! Este es un cóndor andino, el ave que estaba en la otra escultura. El cóndor es un símbolo de las montañas de los Andes. Y esto que vemos es la plaza principal del pueblo, la plaza Manco Cápac. Es una plaza linda, tiene los edificios públicos, la iglesia, y tienes que pensar que como mucha gente va a Machu Picchu, pero ya ves que no se puede hacer por el día desde Cusco, todo el pueblo es un pueblo turístico, con muchos hoteles, restaurantes, servicios para turistas, tiendas de souvenirs, de artesanías. En algunos casos los precios pueden ser un poco caros en algunas cosas, pero para mí es un lugar muy encantador
todo está bien cuidado, seguro, tranquilo y muy bonito. Tan bonito como esas mariposas que podíamos ver en el pueblo y que están retratadas aquí en el video. Ese es otro de los trenes, Inca Rail, la otra empresa, tren Voyager de color gris, muy bonito, me parece que son unidades croatas. Y también en el cruce, desde abajo, pude fotografiar y grabar otro de los trenes Perú Rail cruzando por el pueblo. Siempre están cruzando los trenes. Es entretenido para uno que le gustan estas cosas de transporte. Nuestro día 6 está culminando. Ya nos toca ir a la estación del tren, atravesando el mercado artesanal. Tenemos tren a Llantaytambo y allá tomaremos otro bus que va directo a Cusco. Un bus para todo nuestro grupo que nos deja en el hotel. Esto es la estación de Machu Picchu. Los dos trenes, Inca Rail y Perú Rail, usan las mismas vías y estaciones. En todo el viaje, en estos 6 días que llevamos, tuve la oportunidad de compartir y conversar con casi todas las personas de nuestro bus de turismo. Sentí la calidez de una familia sin estar con mi familia, y junto con los paisajes, eso fue realmente muy lindo y los llevo en el corazón también. ¿Qué decir, cierto? Esto ya es del video siguiente, la segunda parte que abarca el viaje desde los días 7 al 12. Agradecido de Dios, de la vida, de toda la familia Alex Tour, de nuestros guías, de toda la gente que nos atendió, y también agradecido de todos mis queridos compañeros de viaje. Gracias a ustedes por la sintonía. Espero que hayan disfrutado mucho de esta película, este video súper largo pero bonito. Que Dios te bendiga mucho, que tengas bonitos momentos en tu vida y que esto sea una luz, una esperanza y una caricia si es que estás pasando por un mal día. Chau, que estés muy bien.